Muy bien, esta mañana quiero darle continuidad al tema de la misión. Todo este mes estamos hablando de la misión de Dios. En el primer domingo de la serie, Pastor Ricardo compartió ese origen trazado desde el libro de Génesis hasta el día de hoy, de cómo el ser humano perdió el regalo más precioso que Dios le dio en el momento de la creación, que era hacerlo a su imagen y a su semejanza, con esos rasgos reflejados, como puntualizó el pastor Gustavo también el domingo anterior. Y yo el domingo anterior no podía estar, así que pues pastor Gustavo me cubrió. Y él sobreenfatizó más bien de una manera maravillosa qué significa para el ser humano tener la imagen de Dios. Y déjeme decir esto: a veces el tema de la misión se separa un poco de la esencia de la misión. Y durante estas semanas queremos conducir a la iglesia a un entender la misión de Dios, pero desde el principio, más bien desde la eternidad. Esta mañana yo voy a hablar justamente de eso. ¿Cuál es el método vigente de Dios para hacer la misión? Y quiero decirles una cosa, hermanos, esta mañana, y al estar orando por nuestros enfermos o por nuestros acompañantes de enfermos y lo que sea, créame, es la misión. Y yo voy a explicar más adelante por qué se considera también esto como la misión. Y durante este mes y el próximo domingo, que estaremos celebrando nuestro 46º aniversario, tenemos 46 años de existir oficialmente como iglesia. Esta se ha definido como una iglesia misionera. A veces hemos acertado en el blanco con la definición, a veces hemos ido por otro lado pensando que eso nos hace una iglesia misionera. Pero es más simple y es mucho más extenso de lo que normalmente hablamos del tema de la misión. Mi suegra, a quien ustedes saben que yo amé y amo como a una madre, ella siempre que se trataba el tema de la misión, ella trataba de evitarlo, porque cuando decían misión, misiones, misionero, en la mente de ellos significaba que Diana y yo o alguno de sus hijos e hijas algún día íbamos a salir a saber a qué parte del mundo, con los peligros de los misioneros, las carencias de los misioneros y otras cosas más. Entonces para ella la definición de misión es: me van a agarrar a alguien y me lo van a arrancar del corazón, me lo van a ir a poner a saber a dónde y a saber cómo. Y eso solemos pensar y decimos, por ejemplo, no, es que yo no tengo llamado misionero. Ahí hay un grave problema que es lo que quiero explicar esta mañana. Incluso he oído decir algunas iglesias que se definen: no, nosotros no somos una iglesia misionera. Y no es que no lo sean. ¿Sabe qué pasa? Ni siquiera es que no lo hacen, es que la conceptualización de la palabra misión, misiones, misioneros, o de esas palabras, hace que pensemos que no estamos en la misión de Dios. Quiero aclarar lo mejor que puede este concepto, y a lo mejor esta mañana usted sale con una convicción un poco diferente de lo que debería ser, ¿verdad? Vamos a tratar de caminar en esto. Hemos aprendido hasta hoy, como dije al principio, hemos aprendido que la misión, fíjese bien, vea bien, porque de esto depende lo que entendamos, es reflejar la imagen y semejanza de Dios, anunciando a todo ser humano la buena noticia de la obra completa de Jesucristo para reconciliación. Y mire esa palabra, regeneración. Esto es recuperación de la imagen, y además de eso, salvación de los que creen. ¿Sabe cuál es el problema conceptual para empezar? Es que nos quedamos con la tercera palabra y a veces con la primera palabra. Y la segunda palabra, la segunda acción, no pesa tanto.
Por otro lado, aprendimos también que el modelo de la imagen perfecta es Jesucristo. El domingo pasado Gustavo hizo una exposición extraordinaria de este tema y entendimos también, o debemos entender, que estamos involucrados completamente en la misión. El problema es que tenemos conceptos totalmente divergentes, diferentes de lo que Dios anhela, de su método, de su modelo, de la expectativa de Dios. Cuando usted lee esos cartelitos azules que están ahí, alguna vez alguien me dijo: mira, esos carteles nadie los lee. Léalos. Vas a ver así en qué iglesia está, qué clase de iglesia que está. Pero el primero de ellos dice: la visión de esta iglesia es un mundo conforme al anhelo de Dios. Y el anhelo de Dios es que el ser humano sea restaurado en la imagen y semejanza original del momento de la creación. Ese es el anhelo de Dios para toda la humanidad, y nosotros asumimos ese anhelo de Dios. Además, ya mencioné que tenemos una necesidad, que es pues volver a esos conceptos originales muy desafiantes de cómo vamos a entender la misión. Concepto misión de Dios. Vamos a leer un pasaje que reúne todo, aunque eventualmente vamos a ir a diferentes textos de la palabra de Dios, y quiero pedirle que por favor vaya conmigo a un texto que es un poco largo en su lectura, pero muy importante para la vida de la iglesia y para entender un poquito más de qué estamos hablando. Busque por favor Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 29. Colosenses capítulo 1, del versículo 9 al 29. La palabra dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si usted hace una pausa aquí, se da cuenta que esto es la preparación de Dios para la humanidad. Está diciendo: esto es lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Y oro, dice Pablo, para que ustedes comprendan bien todo esto. Así comienza el pasaje, versículo 15. Él es, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito o principio de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia,
de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y mira esta frase: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ustedes, hermanos, a mí, se nos ha dado a conocer ese misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo imagen y semejanza, perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, cumplo la misión, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Padre Santo, sé que hemos leído este pasaje, a veces difícil de comprender, pero tan claro, Señor, en cuanto a tu intención y tu obra en nosotros, pero también en cuanto a tu encomienda para nosotros, la misión. Queremos entender esta mañana tu método, Señor. Queremos entender quiénes son tus instrumentos para esa misión y sentirnos felices, gozosos y desafiados de ser los cumplidores de este mandato, Señor. Gracias. Háblanos a cada quien según nuestra necesidad. Cada uno sabe, Señor, que anhela de ti. Respóndenos tu voluntad por encima de la nuestra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias. Quiero comenzar, como suelo hacer, con una parte negativa en cuanto al tema de la misión. La misión se puede confundir tanto que llegamos a confundir también quiénes son los instrumentos para llevar a cabo esta misión. Y esta misión, por si nos perdemos en la conversación, esta misión tiene que ver con, hay una creación perfecta de Dios, el ser humano, Adán, Eva, y a partir de ellos debía ser toda la humanidad, Adán y Eva, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero entre que Satanás y la determinación del hombre de hablar, oír y obedecer la palabra del diablo, decide obedecer al diablo, o más bien obedecerse a sí mismo, porque el grave pecado detrás de la caída es la altanería, la soberbia, el orgullo, la vanagloria, el egoísmo, si usted quiere. Eso es. Y cuando Satanás le dice: Dios no quiere que ustedes lleguen a ser como Él, entonces el ser humano dice: no quiero nada con ese Dios. E inmediatamente, en ese momento de pecado, que son micras de segundo a lo mejor, toda la imagen y semejanza de un hombre que voluntariamente debía adorar, amar, servir, ser fiel, ser leal a Dios con todo el entendimiento, con aquellas cualidades divinas que el ser humano sigue reflejando de alguna manera, decide borrarla. Y el ser humano comienza todo un proceso de caída que ya temprano, en el capítulo 4 del libro de Génesis, usted va a encontrar un fratricidio, a un hombre matando a su propio hermano, va a encontrar adulterio, un hombre casándose con un puño de mujeres, y puede pensar en cualquier tipo de pecado de ahí en adelante. La imagen del Dios santo, del Dios bueno, del Dios misericordioso, de los valores morales, de la ética, de la rectitud, de la santidad, de la bondad, de la misericordia, comienzan a borrarse. Pastor Gustavo dijo como algo que se tira y se va diluyendo por ahí en un lago. Yo siempre ilustro esto con las monedas, ¿verdad? Cuando una moneda sale del lugar donde hacen las monedas, trae la impronta, la marca, trae bien definidos los bordes. Usted puede leer perfectamente quién es, de dónde es, por qué es, y las figuras, todo perfectamente. Pero con el paso del tiempo y por el desgaste que se le hace al estar pasando de mano en mano, hay monedas que usted ya no sabe ni quién es el personaje, y menos de qué es, y a veces ni siquiera cuánto vale, excepto por el tamaño que siguen manteniendo. Esa imagen, la impronta, la marca en volumen que trae las monedas es como un símil de lo que Dios hizo con el ser humano y lo perdió. Pero Dios no estaba callado.
Desde el mismo Adán comienza a desarrollar un plan misionero que estaba pensado desde la eternidad. Y no tengo tiempo para explicar cada detalle, pero Adán mismo se ve obligado a intentar ese trabajo de conducir a sus generaciones, hasta que allá por la generación de Set dice: y los hombres volvieron a adorar a Dios, ¿verdad? Capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, el ser humano se vuelve a descomponer, porque es una lucha tenaz que comienza Adán, que pasa por Abraham, que pasa por Jacob, que pasa por la nación de Israel, que pasa por los pueblos que están alrededor de Israel de alguna manera, y termina en esta preciosa carta de Pablo a los Colosenses diciéndole: a Dios le plujo, que podría decir le plació, ¿verdad? Pero le plujo dar ese misterio y ese conocimiento, adivine a quiénes: a la iglesia. Dicho esto, los que no son el instrumento de Dios para hacer la misión, en primer lugar debo decir, no son los ángeles. La angeliología se ha levantado como, no sé, como que los ángeles fueran personajes a quienes se les encomiendan algunas cosas de esta naturaleza. Hay todo un estudio en la Biblia acerca de los ángeles. Sí nos acompañan. Sí dice la Biblia que algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Por eso pide que seamos hospitalarios. Pero los ángeles no tienen el privilegio, el maravilloso privilegio de poder ser los portadores de la misión de Dios. No lo van a hacer por nosotros, porque son ángeles. Porque imagen y semejanza de Dios es otro tema. Ellos no tienen ese problema. El ser humano es el que tiene ese problema de la pérdida de la imagen y semejanza de Dios. Le toca al ser humano, dejémoslo en este momento hasta ahí, pero no a los ángeles. Dice la carta de Pedro, la primera carta, que en algunas de estas cosas los ángeles anhelan mirar, anhelan estar enterados, pero no son ellos. No son ellos, no son los ángeles, no son las organizaciones paraeclesiásticas. Por un montón de tiempo se delegó el trabajo de la misión a las famosas agencias misioneras. No tengo absolutamente nada en contra, son súper útiles, súper necesarias. Una agencia misionera es un grupo de personas creyentes que se juntan en algún lugar y dicen: vamos a facilitar el camino para que vayan misioneros a China o a África o a América. Y ahí por el siglo XIX hay un auge de las agencias misioneras fuerte. Necesitaban mucho dinero para poder poner a una persona en otro país, y de repente la agencia misionera asume roles que no le corresponden. Hacen un buen trabajo, hacen un gran trabajo, pero no son los responsables. Dios los usa, pero no son el instrumento. Por otro lado están las estrategias o los estrategas de programas de proselitismo. Se levantan en el mundo hombres fascinantes, que son fascinantes. La gente los ve y los escucha hablar y se fascinan porque tienen un poder de comunicación tremendo, tremendo. Con Pastor Gustavo y con los demás hermanos de la iglesia, Pastor Ricardo y otros, hemos platicado algo de este tema. Hay gente que tiene una capacidad de expresión, una exposición maravillosa, que uno los escucha y se queda wow, y mueven miles y millones, y así se han levantado por miles y millones por todas partes de hombres que asumen ese rol, pero es un rol más bien proselitista. Si tú venís y decís y crees y decís y haces lo que yo te estoy diciendo que hagas, vas a ser parte de la visión de Dios para la humanidad. Y por eso vemos orientales, africanos, latinoamericanos, norteamericanos, muy pocos europeos en ese rol, que en mayor o menor magnitud se vuelven figuras maravillosas allí. Pero déjeme decir también algo más con respecto a las figuras maravillosas. Muchos misioneros y misioneras que son enviados a otros países tienen un poco esta mentalidad de ser los redentores de una nación.
Y son enviados a veces por las organizaciones que tienen el dinero y pagan para eso, y es necesario que lo hagan así para que lleven un mensaje proselitista en particular. Hace muchísimos años, muchísimos, más de lo que tengo de estar acá, estábamos discutiendo el tema de dónde abrir nuevas iglesias. Y era tan proselitista el asunto, pero tan proselitista. Proselitismo significa tratar de convencer a otros que se venga para mi lado, al lado donde estoy. Y no siempre era hacia Jesucristo. Normalmente esa era hacia un movimiento o una fe, una religión. Y estamos decidiendo a dónde abrir una nueva iglesia y a quién enviar, tratando de enviar a alguien que tuviera las cualidades para luchar en ese ambiente. Y la investigación de campo fue en el pueblo tal, ciudad tal, en el centro del país. Está la iglesia católica, está una iglesia de la misión centroamericana, hay 2 iglesias pentecostales, hay una iglesia de Asamblea de Dios, hay unos adventistas que están un poco más afuera, pero no hay una iglesia de nuestra denominación o grupo. Así que vamos a abrir una ahí. Así, hermanos, programas de proselitismo. Y por años viendo trasegar hermanos y haciendo trabajo para el trasiego de hermanos de un lado para otro. No quiere decir que uno no puede ir a la iglesia que a uno le atraiga, le guste. No, pero cuando la iglesia asume ese rol y comienza a tener estrategias o a un estratega para convencer a los que ya están en otra parte del cuerpo de Cristo que se vengan a esto, algo no está bien con respecto a la misión. Algo no está bien. Hay también estrategas, pero son programas de colonialismo, y lo debo decir. El mundo, tal vez menos ahora, pero en los últimos 2 siglos, hermanos, el colonialismo, el imperialismo, ya me estoy yendo a hablar como si fuera izquierdista. No soy izquierdista, pero es una realidad que los grandes imperios del mundo ocuparon la fe y la religión para convencer personas de que se adhirieran a esa fe, porque eso produce por lo menos 2 efectos. Número 1, apacigua a la gente. Pues sí, la gente se vuelve buena, un poco más manejable, especialmente porque los que estamos en el púlpito guardamos silencio ante la injusticia. Colonialismo, imperialismo, afecto por un sector del mundo, sector occidental principalmente. Bien, ellos no son los llamados a hacer la misión, no lo son, y la han usado. Y hay grupos que se visten de una manera en particular, que tienen ciertos movimientos sectarios que te ofrecen un montón de cosas para que estés ahí, pero lo que está tratando de extender es un modelo económico o de gobierno, llámese democracia o llámese democracia cristiana o socialismo o comunismo, lo que usted quiera. Y lo ha habido, y por eso se han extendido, para poder tener ciertos elementos de control. Es muy delicado lo que estoy diciendo, y no me extrañaría que me escriban en las redes sociales de alguna manera. Pero esto ha pasado, es la historia. No son los encargados, no lo son. Son estrategas buenos, hacen cosas buenas, quizás abren clínicas, hospitales y hasta a lo mejor escuelas, quizás reparten comida y ropa y otro montón de cosas, pero no están pensando en la verdadera misión de Dios de restaurar la imagen del ser humano. Porque ¿sabe qué viene con la imagen del ser humano restaurada? Viene la justicia, viene la bondad, la misericordia, viene el perdón también. Pero especialmente ese hacer, no importa en qué nivel o estadio gubernamental o de influencia nacional esté, hacer la justicia de Dios. Quiero decirles que justicia es la palabra quizá más usada que misericordia en la Biblia. Y hay procesos para que uno pueda decir esto es lo que es justo. O tenemos miedo a veces de pararnos y declarar algo que es justo, que es la justicia, porque tenemos miedo o estamos comprometidos con un modelo de pensamiento
humano o una filosofía meramente humana. No son ellos los llamados a hacer la misión, no lo son. Ayudan si quiere, todos estos que he mencionado ayudan los ángeles, ayudan las organizaciones paraeclesiásticas, estos estrategas de programas ayudan, de veras créame que ayudan. ¿Quién no va a estar feliz con un reparto de alimentos o una campaña médica para llevar estadísticas de cuántas recetas repartimos en esa campaña? Estadística, ayuda, claro, al sector de la población que lo recibe felices, pero la misión está bien lejos. Llevo años diciendo, ¿por qué mi país no cambia? Con casi el 50% de evangélicos conocedores de Cristo en una relación, supuestamente en una relación personal con Él, y otro 50% básicamente de católicos que tienen una fe cercana, están así de conocer a Jesucristo personalmente. Mismas éticas, mismos valores, mismos principios. Y creo yo que porque los que asumieron el rol predicaron un evangelio incompleto, o como hemos dicho en esta iglesia, amputado. Y no hay conversión sin cambio. No hay conversión manteniendo mi propia imagen y no la imagen de Dios restaurada en mí. No existe. Es proselitismo, es religión. Por eso es que ellos no alcanzan a llegar hasta ahí. Las religiones es otro modelo, que no son las religiones las encargadas. No son. No es la MCA la encargada de la misión. Coordina, ha sido una bendición. Existimos porque un grupo de hermanos bautistas, presbiterianos y metodistas se reúnen hace más de 125 años en Texas y deciden enviar predicadores y evangelistas, y el país en 1896 tiene su propia congregación. Pero no es una denominación, no es una religión, porque inmediatamente iba a pasar lo siguiente: al lado de esta denominación, que por eso es que usted ve la misión centroamericana con una doctrina muy bautística, un gobierno muy presbiteriano y un orden muy metodista. Pero aparte venían otros un poquito de años después que decían, no, ellos no tienen la sana doctrina. Y venían otros, no, esos no tienen la sana doctrina. No, que nosotros no creemos en el rapto. No, que nosotros sí creemos en el rapto. No, que aquí las mujeres no sirven. Digo, no sirven de servir en el ministerio, pero sí sirven, sí. Y las religiones comienzan a hacer su trabajo de expansión de un montón de cosas, hermanos, que no tienen el sentido mínimo de la misión. Por eso es que no es el papado en Roma, perdone, pero no lo es. No es la más cara, alta y rica denominación mundial. No lo es. Mis amigos, en algunas iglesias de Estados Unidos el concepto misionero es así: 2 veces al año la Asociación Nacional hace una recolecta de ofrenda para misiones. Me voy a abstener de los nombres. Una es para la obra nacional del norte de América, nada más, en México, Estados Unidos, Canadá. Y la otra recolecta, que es en el mes de diciembre, es para misiones internacionales. Y las iglesias son lindas, son súper generosas, hermanos, súper generosas. Más de 400 millones en un año en estas ofrendas, para que tenga una idea. Entonces la iglesia dice, estamos en la misión porque recogimos 2 ofrendas misioneras en el año. No, fueron buenos con la misión, deben seguir haciendo eso, pero no es la religión la que hace la misión. Entonces a lo mejor a este momento usted está pensando, Germán se enfermó y vino peor, ¿verdad? Todo bravo está. No estoy bravo, estoy indignado porque hemos confundido tanto el concepto de misión que hasta lo poníamos en así
listado de dones, y en los dones donde aparecía misionero, que no sé de dónde nos inventamos el don de misionero, ¿verdad? Porque tampoco es como que tiene mucho sustento en este sentido. No, ese yo no lo tengo. Yo soy administrador, yo soy esto, soy lo otro. Hicimos una lista de 27 dones o 28 dones, una cosa así. Ver que ahí están en la Biblia, y dijimos, misiones es un don. Me arrepiento de haberlo enseñado así, y si alguien lo entendió así, le pido perdón de verdad, genuinamente, por eso. No es así. Pablo, en la misma carta a los Colosenses, escribe en el capítulo 2, versículo 8, y dice: ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de hombres, no vienen de Cristo. Entonces, si todos ellos no son los instrumentos y método de Dios para llevar a cabo la misión, insisto, son útiles, hacen cosas buenas, han sido de bendición para el apoyo de la visión misionera de Dios para el mundo, pero no son los bíblicamente encomendados. No lo son. Nos apoyamos mutuamente, nos servimos mutuamente, cooperamos en la misión, pero no son. Y el día que cualquiera de estos segmentos pretenda que son ellos el instrumento de Dios, algo estaría mal y deberíamos de poner un poco de distancia. No son. La segunda parte del mensaje: los que sí son el instrumento de Dios para hacer la misión. La iglesia, hermanos. La iglesia. ¿Cómo diríamos la iglesia de una manera más comprometedora? ¿Cómo dirías la iglesia de una manera más comprometedora? A ver, denme una palabra. Sí, pensé que íbamos a decir nosotros, pero me gusta lo que varios dijeron: vos y yo. Podría terminar aquí el sermón y le diría: vámonos. El instrumento de Dios para llevar a cabo la misión y el método de Dios es la iglesia, hermanos. A la iglesia le fue revelado el misterio. A la iglesia le fue modelada la imagen y semejanza de una persona, se vuelve discípulo de Jesucristo. A la iglesia le fue dada la instrucción. Pero veamos algunos pasajes para ver cómo está descrito esto en la Biblia. Efesios capítulo 1 versículo 9. Efesios capítulo 1 versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. La clave del texto está en el nos, no les, nos. A nosotros, a quienes Pablo escribe, hermanos, esto es una alegría, es a los hermanos que estaban en esa iglesia en particular, y por ende a los hermanos que componían el cuerpo de Cristo en aquella época, y hasta hoy que seguimos leyendo la carta a los Colosenses. Nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo, el cumplimiento de la misión cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Colosenses 1:26 dice: anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero ahora se ha manifestado a su pueblo santo. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Ahí está, hermanos. A nosotros, a los santos, al cuerpo de Cristo, a los creyentes estándar. No importa si tiene 50 años de haber conocido a Jesús, la buena noticia es la misma. ¿Sabe quién es el instrumento de Dios para llevar a cabo su misión? Yo. Si estuviéramos en otra iglesia, yo les diría: digan al contar 3 yo.
Pero como estamos aquí, digan al contar 3. No. A ver, al contar 3, ¿qué van a decir? No, van a decir yo. 1, 2, 3. Ahí está. A partir de hoy, ignorantes no somos. En serio, hermanos. No, sí, vamos a seguir trabajando con fulano de tal, que es una organización, lindos, nos ayudan, nos dan plataforma para llegar a otro país. Si es que la misión fuera solo ir a otro país, porque hasta de ahí debemos entender que la misión comienza aquí, termina aquí, ¿verdad? Lo último en la tierra está tan cerca como la puerta de mi vecino, o como mi primo, tan cerca como eso. Pero hermanos, no perdamos de vista esta bendición. Es la iglesia. No le cedamos esto a nadie, no a alguno de la iglesia que solemos llamar misioneros. No, yo sé, hermanos, yo lo sé. Que hay que aprender cómo sobrevivir en otra cultura, que hay que aprender el idioma de la otra cultura, que hay que aprender las costumbres y un poco la filosofía, religión y ciencia de la otra cultura, que hay una preparación para aprender a soportar el estar lejos de mi familia y de mi iglesia, y de sostenerme leyendo la palabra, orando y sirviendo al Señor como si estuviera en mi país. Hay toda una preparación, hay cursos, seminarios. En el mes de noviembre es la reunión centroamericana de pastores de la misión centroamericana. Vamos a estar allí para poder escuchar el tema de la misión. Y anhelo oír algo que verdaderamente ubique a la iglesia. Esta mañana estoy ubicando a la iglesia. Anhelo con todo mi corazón que apreciemos a esos hombres y mujeres que se van afuera. Pero la misión no es solamente afuera e internacional, es acá. No le corresponde a esos buenos hombres y mujeres santos, valientes, entregados, que están por cualquier parte del mundo. Solo déjenme decir una cosa: El Salvador tiene un alto porcentaje de su población fuera del país, y se fueron a trabajar a países del cual no conocían absolutamente nada, ni de su historia, ni de su idioma, ni nada. No sabían cómo era la cosa. En el viaje que hicimos en el mes de julio, estuvimos en un país europeo con una familia salvadoreña, la primera pareja que bauticé acá, el primer domingo que estuvimos acá en Auditorio Cristiano, hace 17 años y un poco más. Viven en Italia. Y estuvimos hablando de la historia de Italia, cómo conocen, parlan italiano perfectamente, es más, parlan italiano con nosotros, ¿verdad? Y nosotros, ya sabe usted, ¿verdad? Prego, siempre vaya a Italia y a todo lo que le digan usted diga prego, ya está. Ya me eché una conversación con el taxista como 40 kilómetros en italiano. Y el hombre fue bueno, pensó que le entendí. Se fueron no sabiendo nada, pero tenían que trabajar 2 días después de llegar. Tenían que irse en el metro, en el tren o caminando. Tenían que tratar con jefes y con gente. Dejaron escritorios para trabajar en otros rubros de ocupación. Tuvieron que aprender italiano después de que los empujaron, los golpearon, les pegaron, les hablaron y no entendieron nada. A nuestros misioneros enviados los sostenemos 2 años para que aprendan a hablar italiano y se adapten a la cultura. El salvadoreño no tiene tiempo para eso, hermanos, porque si no se pone a trabajar. La familia que lo recibió, a los 3 días la gente incomoda si no se ha puesto las pilas. Y tiene que ir a trabajar y aprender el idioma y aprender la ley. Es ilegal, aquí no camines, aquí no parques el carro, aquí es prohibido tal cosa, aquí tal otra. La historia, Víctor Emanuel y no sé qué, y te echan toda la historia. Y no recibieron un curso de adaptación transcultural, hermanos, ni uno. Pero ahí están, y ¿sabe qué? Un montón de ellos testifican de Jesucristo, conducen a personas a los pies de Jesús para que tengan la imagen de Jesucristo, y nadie los llama misioneros, y lo son, hermanos. Nos confundimos en algo. Sé que son necesarios los misioneros de carrera,
en algún punto de la historia. Pero el mandato no fue dado a los misioneros de carrera, el mandato fue dado a la iglesia, a nosotros, a mí. No a mi nombre o la marca Auditorio Cristiano. Yo. La información que yo tengo, porque dice que me dio la información suficiente, pero quiero describir la información. Dale 2 veces a esa pantalla. La información es nuestra afección a la palabra de Dios. Esa es la información que tenemos, el afecto que tenemos por la palabra de Dios. Ahí está la información, hermanos. Claro, vamos a tener un curso, un seminario de misiones. Venga, recíbalo. Vamos a decir cosas importantes, que hay que prepararnos para algunas circunstancias, cómo responder a un mundo posmoderno, cómo respondemos a la posverdad, que no es más que una mentira repetida, que se vuelve la verdad para todos los que la leyeron en redes y tuvo no sé cuántas cosas, se volvió verdad. ¿Cómo respondemos a eso? Tenemos que aprender un montón de cosas y le vamos a preparar todo lo que podamos. Si le toca irse a vivir a otro país, le vamos a decir mínimamente 3, 4, 5 cosas que debe saber cuando se va a otro país. Lo queremos preparar, pero igual que a toda la iglesia, hermanos, para que sepamos cómo aferrarnos a la palabra de Dios y tener bien claro cuál es la misión, la voluntad de Dios, el estilo de Dios, la ética de Dios, los valores de Dios, todo. Además, otra información que tenemos es nuestra experiencia personal de crecimiento conforme a la imagen de Cristo. Porque al fin y al cabo, lo que vamos a compartir con todos los demás es la imagen de Cristo restaurada en nosotros, en mí particularmente. La imagen borrosa de la deidad, que la perdí por el pecado y por el pecado de toda la humanidad, y el original, si le quiere llamar así, esa imagen, vengo a los pies de Jesús, me declaro creyente en Él y discípulo de Él, y el Señor comienza a darme una experiencia personal de restauración de su imagen. Pienso como Jesús, trato de hablar como Jesús, me voy dando cuenta de las metas de Jesús, me relaciono con los demás como lo haría Jesús. Es una restauración de la imagen, las cosas del alma. La imagen de Jesús vuelve el dolor, la amargura, el pecado, lo que quiera, los malos pensamientos, lo va quitando de mi vida, y tengo una experiencia de restauración de la imagen de Cristo en mi vida. Ese es el conocimiento que la iglesia tiene, la palabra de Dios, su experiencia personal de restauración. Por eso es que de repente por ahí la escritura termina diciendo que no podemos seguir siendo como niños. Hebreos capítulo 5, 6. No podemos seguir anhelando la leche nada más, que necesitamos la carne espiritual, la experiencia genuina de Cristo, la transformación que es obvia, esa que antiguamente obligaba a la gente a decir: es que vos tenés algo raro, es que tenés algo que no termino de entender qué pasa. Había una persona mayor que nosotros y que un día nos detuvo en las escaleras de una casa donde estábamos, y habíamos estado contentos celebrando, y él dijo literalmente así: a ver, explíquenme, ¿por qué ustedes los evangélicos toda la vida están bien felices? Y yo, dijo él con una cerveza en la mano, y yo tengo que meterme varias de estas para poder experimentar la alegría que ustedes tienen. Y pues le dije en el momento: pues la cosa es que para usted el activador de alegría viene de afuera para adentro, y para nosotros los que creemos en Cristo el gozo viene de adentro para afuera. Esa es toda la diferencia. El hombre tiene 91 años, conoció a Jesús hace algunos de ellos a tiempo, y entendió de qué se trataba esto de adentro para afuera. Pues hermanos, esa experiencia, ¿a qué seminario lo voy a mandar para que tenga una experiencia de esta naturaleza? Ahora déjeme decirle que hay religiones que tienen seminarios para que usted tenga una experiencia chocante, y se lo llevan a un lugar y le sacan la verdad y le escriben por ahí para que usted tenga una experiencia, un encuentro
No, su encuentro es en la mañana o en la noche con Cristo, su palabra, y todo el resto del día comienza a aparecer esa imagen, la experiencia en Cristo que tengo. Lo que los demás ven reflejado de Cristo, imperfecto todavía, pero Cristo perfeccionará su obra el día que Él vuelva por nosotros. Así dice la palabra, la buena obra que Él ya comenzó. Y lo tercero es mi nominación. Mi nominación. Él vaya y haga discípulos, Él vaya y anuncie este misterio. No fue dado a una institución que no existía. En ese momento no existía una religión cristiana. Simplemente era la iglesia. No había marca, no había lema, no había publicidad. No. ¿Sabe qué pasa? Que cuando comenzamos a perder esta visión de que somos nosotros los que tenemos la información y somos los llamados a hacer lo que Dios quiere que sea con su imagen y semejanza, cuando dejamos de vivir de esa manera y de verlo de esa manera, tenemos que invertir en la generación de marca, imagen, presencia, en tener algo que nos describa tan bonito como institución eclesiástica que la gente quiera venir por cientos y miles aquí. No, espérense. Sí, nos tienen que dar a conocer, si quieren, estamos trabajando en eso, pero esa no es la misión. La misión es que yo refleje la imagen de Jesucristo de tal manera que las demás personas mínimo se pregunten, ¿qué hay aquí? Así que la primera cosa que digo de los que sí son es que nosotros tenemos la información suficiente. Lo demás es perfeccionamiento. En segundo y último lugar, la iglesia tiene la comisión ineludible. Nadie, ningún pastor o dirigente eclesiástico, presidente denominacional, ninguno va a poder decir algún día: mi iglesia no es misionera, mi iglesia es verde. Esto pasa en Europa. La iglesia verde es la preocupada por el medio ambiente y un poco las causas sociales. Mi iglesia no es misionera. Mi iglesia es como una ONG que brinda ayuda social. El día que Auditorio piense que solo existe para brindar ayuda social, nos perdimos de vista de todo, hermano. La ayuda social, ni me gusta el término, no lo usamos el término internamente. La ayuda social igual la puede tener una discoteca o la puede tener un vendedor de armas. Obligación social. Para la iglesia es esencial el amor por el prójimo. Si tiene que tener un programa de ayuda social, algo no está bien, porque somos los nominados. La iglesia de Jesucristo, sea yo y nosotros, somos los nominados. Dice la palabra en 2 Corintios 5, 15, del 16 en adelante, pero leo del 18 que está en la pantalla. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A la iglesia, a los que no estábamos reconciliados con Él. ONG no se reconcilia con Dios. Institución legalmente constituida no se reconcilia como tal con Dios. Son organizaciones. Individuo se reconcilia con Dios. Grupo de individuos han recibido la reconciliación y el mensaje de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, me encanta esta palabra, hermanos, encargados ministeriales de la iglesia. Aquí no usamos la palabra líder, porque de repente cuando a uno le dicen líder se la agarra demasiado en serio, pero encargado es la palabra que usa la Biblia, es decir, te doy un encargo. Y sabe la raíz de la palabra, entre otras cosas, ¿qué significa? Teneme mi bebé y cuídamelo, que no se muera, que esté sano, que coma, que crezca y se desarrolle. Nos encargó, nos puso en nuestras manos un encargo. De eso está hablando la palabra de reconciliación. Y Pedro escribe y dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Para anunciar ¿qué?
las virtudes, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz desde las tinieblas, o de las tinieblas a la luz. Somos los nominados. Le leo rápidamente las virtudes para ir aterrizando esto. La primera virtud de Dios que me encanta anunciar es su previsión al problema del pecado y del borrado de la imagen de Él en el ser humano. Dios lo previó en la misma eternidad. En la eternidad, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ya tienen un plan. Saben lo que va a pasar y no nos dejan abandonados ahí. Prevén y alcanzan a hacer un plan que es, no se sabe cuándo ni cómo es generado, pero se dice que es una proyección eterna. Y varias veces Pablo dice, desde antes del principio de todo. No sé qué puede significar eso, pero mi Dios es previsor. Yo le puedo decir a una persona con toda claridad, no te abatás, esta situación que te está pasando, Dios ya tiene un plan para enfrentarte a esa situación y vencer. Mi Dios no es reaccionario. Mi Dios no lo sorprende nadie. A Dios nunca llega tarde, dicen algunos. Es previsor. Y le puedo decir a cualquier persona, tranquilo brother, tranquilo querido, que Dios ya te vio. Dios llegó antes a tu situación de lo que vos llegaste, y te tiene un proyecto para salir adelante. La previsión de Dios, la misericordia de Dios es otra virtud. Me encanta porque Dios no nos desecha. Bien merecido tenemos que nos deseche, pero su misericordia es nueva cada día y no nos desecha. Al contrario, sigue buscando a la humanidad. ¿A través de quién? A través de vos, a través de usted, a través de mí. Él no desecha, sigue buscando. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Así dice. Y nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y yo le puedo decir a cualquier persona tratando de anunciarle el misterio de Dios, Dios lo previó, y Dios es bueno y misericordioso. No lo previó para matarme, lo previó para salvarme, para restaurarme. Así funciona esto, hermanos. Así funciona. La otra virtud que a mí me gusta anunciar de Él es el anhelo que tiene de tenernos en su reino, en su familia. Y así dice, que por la gracia de Dios, nosotros que éramos enemigos fuimos hechos cercanos. Y no solamente eso, sino que nos constituyó parte de la familia de Dios. Dios es mi Padre. No es el Dios lejano. Esa es una virtud de Dios. A una persona que puede haber pasado por las cosas más horribles de la vida, como hechor o como víctima, como sea, yo le puedo decir, esta virtud de Dios te voy a dar. Dios puede ser tu Padre. Dios puede ser tu Padre si tú te venís a Él. Es una virtud que puedo anunciar y te va a tratar como Padre. A veces todo bien, a veces disciplinadito, pero te va a tratar como Padre. Es una virtud de Dios, el poder de Dios. El poder de Dios. No podríamos vivir de esta manera en el mundo si Él no nos diera su poder. Su poder, ese sello del Espíritu Santo morando en nosotros, del cual somos templo. Ya desde ahí mi imagen comienza a cambiar, porque lo que fue una casa de vicio y lo que fue una casa de perdición y un lugar perverso para que Dios pudiera habitar ahí, no podía habitar Dios y su santidad. Él dice, ¡pum!, lo limpio con la sangre de mi Hijo Jesucristo y convierto tu cuerpo en templo del Espíritu Santo que mora en vosotros, dice la palabra. ¿Se da cuenta el poder que tiene tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros? ¿Se da cuenta? Pues déjeme decirle que algunos misioneros lamentablemente pierden de vista este asunto y anuncian marca. No digo misioneros evangélicos en general. ¿Y sabe qué más me da? El denuedo de Dios, que es esa faceta particular de Dios que no solo me permite creer, pensar, sino anunciar y decir, esta es la misión de Dios.
Dios me manda a decirte que por causa del pecado de la raza humana y del mío particularmente, perdí su imagen, perdí esa naturaleza reflejada de Dios. Pero viene Cristo y me presenta de nuevo un imitable, un reproducible, porque debemos ser como Cristo, así dice Pablo, ¿sí o no? Pero para poder tener esa apariencia externa, necesito una transformación y una limpieza interna. Y dice la palabra entonces, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, no hay otra forma. Y limpia esta casa que era de perdición a lo mejor, y la vuelve un templo para morada del Espíritu Santo, hermanos. Y yo le puedo contar eso. Dígame, ¿qué de nuevo acabo de necesitar para decirles esto? ¿Acaso no es tu propia convicción? Yo sé que sí. Yo sé que tiene un antes y después de su fecha de nacimiento en Cristo. La mía es 9 de mayo de 1978, 10:15 de la mañana. No lo puedo olvidar. Hay un antes y después con sus más y sus menos. Esta mañana yo te anuncio con el denuedo que el Señor me permite anunciarle. No se trata de religión, ni de organización, ni de un predicador espectacular, ni de una verdad que agrada. Ven a Cristo y todos tus problemas van a terminar. No, mentira, probablemente se le van a aumentar. Ven a Cristo y vas a tener todo porque sos un hijo del rey, príncipe del rey. Mentira, somos siervos. Si mi rey no tuvo ni dónde reclinar cabeza, ¿qué voy a pretender yo? Andar, sí, es que si Jesucristo viviera hoy andaría en tal marca de vehículo. No, no es cierto. No es cierto. Y no digo marcas de vehículo porque un día de estos me mandaron a llamar porque estaba tapando en un restaurante y dijeron: el vehículo blanco marca H no sé qué, ¿verdad? Pero el mío no era esa H, hermanos, era otra H un poquito más cara nada más. Carro traído de Estados Unidos, hermano, no a pensar que de agencia. Pero uno dice, Jesucristo andaría en tal y tal carro. El pastor, el apóstol merece. Cómprenle carro al pastor. A veces estoy como de acuerdo en eso, pero no, hermanos. No, ya hablamos con Richard, ¿verdad? De una vez, helicóptero, porque carro, si nos vamos a quemar, quemémonos bien, ¿verdad? Y aquí una pista elevada para que caiga el helicóptero ahí. No estamos locos, le están enseñando a la gente cosas que no son. Esta mañana yo le digo, su casa, pecados más, pecados menos, necesita limpiarse, necesita ser lavada. Y lo único que puede limpiar esa casa es la sangre de Jesucristo, quien murió en la cruz, no por culpa de los demás, por culpa mía, por culpa suya. Por eso murió Jesucristo en la cruz, para pagar toda mi pecaminosidad, derramar su sangre y limpiarme, para poder tener un templo donde albergar al Espíritu Santo de Dios. Y por eso vale la pena la resurrección de los muertos. Si el cuerpo no sirviera para nada, hay que se pudra. Pero algún día ese Cristo va a volver y a su voz los que dormimos en Cristo vamos a resucitar. Si no, no dijera esto la Biblia. Así que el denuedo que yo tengo es mi experiencia en Cristo, es lo que yo experimenté en Cristo. Concluyo rápidamente. La misión se resume como mi vivencia y proclamación del modelo de Jesucristo, no de modelos humanos, así sea la mejor organización que exista. Las iglesias corremos el peligro de dejar de ser un organismo vivo y convertirnos en una organización. Y cuando una iglesia se convierte en una organización más que en un organismo vivo, las bajas pasiones aparecen al interior de la organización. El organismo no los admite. Y por eso hay dualidad y diferencia de cómo se ven las personas aquí, cómo se ven las personas allá. La misión de Dios es ineludible para la iglesia. Debemos seguir plantando iglesias. Y mire que no digo construyendo templos, plantando iglesias. Pero iglesias que anuncian el anhelo de Dios de que el ser humano sea transformado conforme a su imagen y semejanza. Y de paso recibir el perdón de pecados, la vida eterna. Cuando anunciamos solo una de estas tres, algo está mal.
Porque el anhelo de Dios es que el ser humano sea restaurado en su imagen en algún punto. Y en tercer lugar, la misión de Dios se vuelve una vocación y un llamado para todos. Y en ese estricto sentido, en este último estricto sentido, una vocación y llamado para todos. Esta mañana, esto no basta, pero lo quiero hacer. Nos declaramos misioneros todos. Todos. Si usted está de acuerdo en que usted es el canal, el método y el instrumento de Dios para llevar a cabo la misión, vaya poniéndose de pie. Si usted dice, esta faceta interesante. Si usted dice no, va a tener que tener una conversación con Dios, porque si no es usted, ¿quién es? Los demás no pueden. Los demás no pueden. Hoy tiene que tomar una decisión. ¿Cuántos misioneros tiene Auditorio Cristiano? Como 300 hay esta mañana acá. 296 hay acá, más o menos. ¿Se tiene que ir del país a otro pueblo, a otra etnia, a otra nación? Quizá, no lo sé. Si el Señor le aparta para eso, créame, le vamos a respaldar. Vamos a tratar de estar allí. Pero su misión está a paso de usted y la mía también. Cuando le pregunten a usted, su iglesia es misionera, ¿qué dirían, hermanos? ¿Qué dirían? A ver, quiero ver. 1, 2, 3. ¿Su iglesia es misionera? ¿Por qué? Porque somos un gran montón de misioneros en esta iglesia y algunos se van con un trabajo particular. Los menos son misioneros en el quirófano, querido. Son misioneros en el aula. Padre Santo, no por el peso de la presión de la mayoría, sino por una convicción personal. Esta mañana creo que hemos entendido a quién delegas como instrumento de tu misión. Soy misionero. Mi hermana es misionera. Mi hermano allá es misionero. Los chicos son misioneros. Tienen un mensaje que compartir. Esta mañana puede significar un gran cambio, como hace 17 años significó el día que dijimos pastores todos. Pastores todos de nuestro grupo de influencia. Señor, cuando hablemos de misiones, que no pensemos que estamos hablando de una organización o de algunos pocos que tienen el privilegio de ir a otra nación o otro pueblo. Que entendamos que estamos hablando de nosotros, que celebremos como misioneros reunidos el próximo domingo. Que sea lindo, Señor, para recordarnos otra vez de las oportunidades de la misión. Padre Santo, prepara los campos, ya están listos, ya están blancos, están listos para recoger. Solo hacen falta obreros. Y esta mañana yo creo que se han levantado un montón de obreros, Señor. Si usted nos está siguiendo, si usted está a través de esta transmisión en las redes, quiero decirle que la misión simplemente es un mensaje de amor para que usted sepa que Dios está interesado en usted y le ama y quiere que recupere la imagen de Él y la semejanza de Él, y que lo único que necesita hacer es arrepentirse y decirle que cree que Jesucristo es el único autor de ese milagro del perdón, de la limpieza, la sanidad, la vida eterna y una vida totalmente a imagen y semejanza de Dios sobre esta tierra. Si usted dice, Germán, yo quiero venir a los pies de Dios, quiero venir a los pies de Dios, ahí donde está, dígale: Señor Jesucristo, hoy me entrego a ti, hoy me entrego a ti, hoy me vuelvo parte de tu pueblo misionero también. Dígale ahí en su casa orando, dígale: hoy me entrego a ti. Si usted está acá con nosotros esta mañana, igualmente usted dice: hoy he entendido de qué es la misión de estos evangélicos.
cristianos, discípulos de Jesús, anunciarme que puedo ser hecho o hecha a imagen y semejanza de Dios. Ahí donde está, por favor, si usted dice: hoy me entrego a Cristo, ponga su mano en alto. Yo solamente voy a orar por usted desde acá y con usted. Habrá alguien esta mañana que acá dice: yo me entrego en esta mañana a Jesucristo. ¿Hay alguien esta mañana? ¿Hay alguien? Pues amado Señor, aquí estamos delante de ti. Quizás sorprendido, Señor, quizá a saber, Señor, esto para mí ha sido un impacto entender esto, Señor. Pero queremos ir, queremos hacer, queremos modelar la imagen de Jesucristo. Mi misión no es lo que hago, mi misión comienza en lo que soy, y he sido hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y me has encomendado el ministerio de la reconciliación como a cada uno de mis hermanos. La cosa es lo que soy, porque lo que soy define lo que hago. Gracias por el privilegio no dado a los ángeles, ni a religiones, ni a denominaciones, ni a organizaciones, sino a mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos quedamos en tus manos. Amén, Señor. Amén.